Vamos a abrir en nuestra Biblia en Proverbios 9, del 1 al 6. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, y dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan, bebed mi vino que yo he mezclado, dejad la simpleza y vivid, y andar por el camino de la inteligencia. Este es la segunda enseñanza del título que será puesto a esta enseñanza, que se llama ¿será Dios machista? Primeramente le voy a pedir perdón por todo y cada una de aquellas personas que escuchan el mensaje, que están en el canal de YouTube, que se han suscrito a ellos. Le pido perdón porque no se han mandado, no han podido salir 3 enseñanzas por errores tal vez de nosotros, y no sabemos cómo a veces conducir o hacer llegar esto, pero más creo que ese error de internet, que es de muy baja calidad. Por eso les pido perdón o disculpa, como ustedes quieran, que no es mi intención, pero se sigue grabando. Tal vez llegará el momento que mandemos los videos, porque están ahí, y los mandemos tal vez un poco desordenados. No va a estar de 1, 2, 3, 4, sino que va a estar tal vez el 4 primero, después viene el 1, lo vamos a mandar un poco desordenado. Estamos hablando de esta sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Nosotros leemos aquí y enseguida nos imaginamos que esta sabiduría es de Dios. Pero sabemos que aquí vemos una independencia de la sabiduría. Una independencia de la sabiduría que quiere ser como Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas, mandó a sus criadas. Entonces vemos una imitación de lo que es Dios en nuestra vida, de lo que es más o menos el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, la sabiduría. Pero ¿qué sabiduría hablamos nosotros? Primeramente quiero que sepan que hablamos de una sabiduría, y este es un ente femenino. Y el diablo es un ente femenino al mismo tiempo. El enemigo es un ente femenino. Y él quiere distorsionar las cosas que Dios hizo. Ustedes ven aquí ven una distorsión de la sabiduría. Pero cuando ustedes se van al 8, ven una sabiduría que se alegra, que está bien. Por ejemplo, dice así, dice 8, Proverbios 8, 22, dice así: Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaban el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Yo ordenaba todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Vemos una sabiduría que es tipología de la iglesia de hoy en día, en el principio. Pero esta sabiduría se reveló. Como mucha gente también se revela, porque mucha gente se cree que lo sabe todo. Ella empezó a creerse más. Es importante esto, que sepan quién es esta sabiduría. Esta es la sabiduría caída. Esta es la sabiduría caída que la vamos a ver también en Santiago 3.
es para que entiendan que no todo lo que se habla aquí en la Biblia es de Dios, pero Dios habla de ellos para que entendamos qué es lo que está pasando. Santiago 3, del 13 al 17 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Seguimos hablando de la sabiduría solo para que lo sigas entendiendo, como aquí sigue hablando de otra sabiduría. Cómo Dios hace con la sabiduría de este mundo. Pues dice así, 1 Corintios 17 dice: pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se hagan vana la cruz de Cristo. El 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y deshaceré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta sabiduría, yo le he dicho, esta sabiduría es la que dice también en Isaías 14:13, dice: subiré al cielo, a lo alto, y sobre las estrellas de los cielos pondré mi trono. Es la misma que habla Isaías 14:13, donde cae, donde empieza a caer una sabiduría que de veramente nos está haciendo mucho, pero mucho daño. Una sabiduría que nosotros en este mundo debemos de desecharla. Cuando uno tiene sabiduría, tiene conocimiento, tiene inteligencia. Y es verdad que la sabiduría del mundo, o lo que sabe el mundo, es muy interesante porque es dado al mismo tiempo por el enemigo. ¿Por qué? Porque ahí dice que preparó tal vez un tabernáculo, mandó criada. Como yo dije, es prácticamente la independencia de la sabiduría en estos tiempos, y rinde culto, y se le rinde culto mucho a ellos, incluso más que al Creador. Muchas veces hasta la adoramos. Y exactamente Él quiere imitar a Dios. Sabemos que la ciencia y la tecnología, mire cómo han avanzado. Cuando nosotros escuchamos ciencia y tecnología, vemos el avance. Cómo ha avanzado el mundo. Muchos han llegado tanto a tener tantos conocimientos acerca de los cielos, las estrellas, que han dejado incluso de creer en Dios por el simple hecho de darle el origen de cómo se originan las cosas en el momento, pero no de donde nacen. No sé si me haga entender. Por ejemplo, todo el mundo cree en el Big Bang, que dice que todo lo que está hecho aquí fue hecho por una explosión. Así dicen, y empieza a decir que se creó todo de la nada, pero la pregunta es: ¿de dónde salió la explosión? ¿Cómo se produjo la explosión? Y no se preguntan eso, porque nada salió de la nada, hay un hecho.
Es como aquel hombre que me dijo una vez que los extraterrestres fueron los que pusieron aquí clones y que nosotros nos reproducimos y por eso es que hay tantos humanos porque fuimos clones de los extraterrestres. Y yo le dije, por eso dice, Dios no existe. Así le digo. Entonces te voy a hacer una pregunta, le digo. Te voy a creer, entre comillas, te voy a creer lo que tú dices. Pero ¿quién puso a los extraterrestres ahí? Dame solo esa respuesta. Y se quedó en cero. Retrocedió totalmente. No pudo darle respuesta. Es que es así, hermano. Ahora, ¿cuál fue ese Big Bang? Bueno, entonces hay muchos que decimos, entonces vamos a suponer cuál es el Big Bang que sucedió. Vamos a suponer que de veras hubo una explosión también. Se dice así. Decimos así nosotros los que estamos aquí para contradecir el Big Bang más que todo. Efectivamente ocurrió esa explosión. Pero ¿sabe cuándo fue? Cuando salió el verbo de Dios del lugar increado a crear a esta tierra. Ahí hubo una explosión. Recordemos que cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios quería hablar con ellos. Pero ellos no soportaban escucharlo a Dios. Es más, cuando la presencia, el perfume nomás de Dios, el perfume no era que Él estaba bajando, solo el perfume nomás de Dios llegaba aquí a la tierra. Las montañas, ese monte donde se iba a descender empezó a moverse. Y Dios le dijo a Moisés que no se acerquen ni animales ahí, porque donde llega ahí se destruye todo. Entonces, vemos ahí quién es Dios efectivamente, que nosotros no tenemos la facilidad. Por eso Él, para comunicarse con nosotros, tiene que mandar a sus ángeles o seres creados. Dios tiene que tener un cuerpo, es más, tiene que tener un cuerpo para estar aquí, que mandó a su Hijo a que se vista de ser humano, que se ponga este traje de ser humano para poder habitar aquí. Ahora, el simple hecho, vuelvo y repito, que porque sepamos el origen de las cosas, no quiere decir que Dios no exista. Dios está ahí. Y Dios siempre va a estar ahí. Y las cosas en Dios muchas veces se vuelven hasta contradictorias para muchos que dicen creer en Dios. Sí, muchos dicen, es más, en esta semana me he encontrado personas que dicen que yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios. Y le digo, ¿y tú cuando te mueras? No, eso no lo sé, porque solo Dios lo sabe. Y yo no creo en eso, y no creo en esto, y no creo en lo de acá, y no creo en... Y le digo, hermano, es contradictorio decir que tú crees en Dios, pero no crees en lo demás. Que no crees en la vida eterna. Que no crees que cuando te mueras, uno dice, tú cuando te mueras y no obedeces a Dios, te vas así al infierno. No, eso nadie lo sabe, solo Dios. Pero, hermano, nos jactamos que conocemos a Dios y a Dios se lo conoce a través de este libro llamado Biblia. Ahí se lo conoce. Ahí te está diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer, ya sea que obedezcas o no obedezcas. ¿Cuál va a ser tu final? Si va a ser feliz o de tormento. La Biblia te lo dice. Así que es contradictorio que tú digas que crees en Dios, pero no le crees a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto. Por eso yo digo, cuando hablo con la gente, le digo, yo creo en Dios y tú también crees en Dios y estamos igual. Pero ¿dónde marca la diferencia? Es que yo le creo a Dios. Porque yo le creo a Dios porque creo en su escritura. Creo en su palabra cuando es dada a través de su siervo. Cuando va acogida a través de su verdad. Yo creo en ello. Así que esto no es cuestión de que yo creo en Dios, pero no creo en esto. No creo, muchos quieren justificarse y no tienen ni palabras. Muéstrame lo que tú me estás hablando, lo que tú me estás diciendo. Y quieren hablar con elocuencia, con sabiduría. Y digo, pero... Y quieren ir ridículos, yo me los quiero viendo y no los quiero hacer quedar en ridículo porque a veces están un poco de gente, hermano. Pero a veces la situación es tan ardiente que hay que decirla. No por hacerlo quedar mal, porque ya no queda de otra. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar la verdad de Dios. Porque cuando nosotros dejamos que una mentira avance, esta mentira hace discípulos. Hace aficionados.
hacen semilla, pero semilla satánica. El diablo mantiene hijos aquí en la tierra. Muchas veces nosotros nos callamos y Dios nos prohíbe que callemos. Cuando vemos que alguien está muriendo, cuando vemos que alguien está muerto incluso dentro de una congregación, nosotros no podemos callar, porque todas estas cosas, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, Dios nos lo va a demandar. Dios nos va a decir: ¿y tú qué hacías ahí? ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué? Porque es lo mismo que, vamos a hablar a lo natural, que es lo mismo que cuando tú veas a una niña que esté en una azotea, en el filo de una azotea caminando, ya sea un niño o una niña, y tú te quedas ahí viendo nomás, y que la niña caiga, o el niño caiga al vacío, y tú no hagas nada. Pues así la vida del cristiano. El cristiano no debe de callar, porque el fin de todas las personas que no obedecen a Dios va a ser ese. Va a ser un final muy infeliz, no feliz. Sin gozo, sin conocimiento de Dios, sin nada de ello. Todos quieren sabiduría en este mundo, hermano. Todos pretendemos saber algo. Pero así mismo hay muchos que creen saberlo todo. Y lo penoso de esto, que creen saberlo todo, es que no saben nada. Porque así se vuelve la sabiduría de este mundo. Dice: edificará su casa, tal como hizo con Israel cuando le hizo. Casa es un tabernáculo que tiene que ser. Un lugar de adoración natural. Edificó su casa, lo mismo que Israel. Usted lo ve, es lo mismo que cuando Dios le mostró el tabernáculo que estaba en el cielo a Moisés. Le dice: harás las cosas conforme se te mostró aquí. Porque el diablo quiere adoración, quiere que a él le adore. Y vuelvo y repito, el diablo es un ente femenino llamado sabiduría, que él sabe todo, sabe mucho más que nosotros incluso, hermano. Es tanto en poder, es más que nosotros. Por eso nosotros no podemos reprenderlo así nomás, y porque yo te mando fuera. Todo es en el nombre de Cristo que tenemos que reprender al diablo. Muchos lo invitan a pelear, ya mismo falta que se pongan guantes y él también se ponga guantes, como que fuera un ser pequeño, o sea, igual a nosotros. Es un ser poderoso. Dice: labró su casa, o sea, su palacio, su templo. Cortó madera, o sea, hizo de todo para hacer su casa. La otra dice: y puso sus 7 columnas. Esas 7 columnas son 7 servidores. ¿Sabes que cuando Moisés hace el tabernáculo, pone 5 columnas? Esto es para aquellos que no creen en el apostolado más que todo. Cuando Moisés pone 5 columnas entre el lugar santo y el atrio, esas 5 columnas representan los 5 ministerios de Dios, que son profeta, apóstol, pastor, evangelista y maestro. Este pone 7. Y sabes una cosa, siempre quieren andar adelantado. Por eso muchas veces yo digo, hay personas que quieren ser más que la otra, sin importarle que el otro es mejor que el otro. El 7 es, ante los ojos de Dios, ante la numerología de Dios, es perfección. Como el 8 es reinicio. Tú ves un reinicio cuando Noé sale del arca y ahí empieza el reinicio de la creación, las nuevas personas que se iban a reproducir aquí en la tierra, entre 8, que eran Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa, se reprodujeron otra vez. Es el número 8. Pero el 7 es número de perfección.
quiere ser más que Dios. Y siempre, y es más, ya lo he dicho, que cuando Él dice que va a subir a lo alto, Él pasa al Dios creador, que es Jesús. Él no quería parecerse a Jesús, porque incluso se creyó más que Él. Quiso parecerse al Altísimo, al increado, al inalcanzable, pero llegó prácticamente, se puede decir, casi a la frontera nomás, porque allá solamente, a esa casa, al increado, solo entra Jesús. Así que, hermanos, no nos creamos mucho cuando nosotros sabemos verdaderamente de Dios. Es preferible, dice las Escrituras, que nosotros nos hagamos lo que no sabemos, y a veces también me llegan esos momentos de sentarme en un lugar y hacer como que no sé nada. La Biblia nos dice así, que hagamos como que no sabemos nada, pero estamos al tanto de todo. También dice, mató. ¿Sabes qué mató? En el tabernáculo, cuando Moisés tenía que, por cada pecado de las personas, y también cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar ofrenda por el pecado de todo Israel. Y así todo pecador durante el año se presentaba y presentaba su animalito en sacrificio y lo presentaba ahí por el pecado. Bueno, esto también está ocurriendo hoy en día. ¿Cómo hay muertes, no? Cuando la maldad aquí en este mundo ha avanzado tanto, pero de una manera que muchos ya tienen hasta miedo salir de su casa, hermano. Y los cristianos hoy en día tienen que orar más incluso. Ya no por ellos, por ser cristiano estás en Cristo, pero por los tuyos, por los que no buscan. Porque tú no sabes que en la esquina de tu casa puede haber una fiera. Porque verdaderamente las ciudades de hoy en día en el mundo sí parecen selvas. Selvas donde hay animales feroces que no saben en qué momento te quitan la vida. Donde todo el enemigo, estos hombres, que me refiero a hombres, tienen marcado su territorio, hermano. Donde matan gente inocente que no les interesa nada. ¿Cómo hay gente que muere verdaderamente? Hermano, tú cuando vas a Génesis 3, para que se te haga fácil, vámonos un ratito a Génesis 3. No lo tengo anotado, pero Génesis 3:6 dice así. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió. Ahora el 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces preguntémonos algo, hermano. Como dijo un pastor por ahí, ¿acaso la serpiente come polvo? ¿Tú a dónde has visto una serpiente que come polvo? ¿Ah? ¿Qué polvo va a comer? ¿Qué polvo va a comer esta serpiente, hermano? Dios se alegra con nosotros, se goza con nosotros cuando andamos en obediencia y sometimiento. Él se siente bien porque se glorifica su nombre a través de la obediencia de todo y cada uno de los ministros, de los verdaderos cristianos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Y dice Jesús también en un versículo bíblico, mi comida es que hagan la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cómo es que la serpiente que dice, comerás todos los días de tu vida polvo? ¿Sabes cuál es? Acuérdate que nosotros fuimos formados ¿de qué? Del polvo de la tierra. Todo acto que vaya en contra de la voluntad de Dios, tú estás alimentando a la serpiente. Le estás dando derecho incluso a que la maldad
se reproduzca aquí en este mundo. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos la maldad se va a reproducir, se va a multiplicar. Y al multiplicarse la maldad, el amor de muchos, esto llama a los cristianos, no es en el mundo. Porque el amor es Dios. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos cristianos ya no estará ahí. Porque la maldad está en la misma iglesia, en la misma congregación. Gente incluso indiferente a los principios y valores de Dios. Y vemos a esta serpiente que quiere autoridad. Vemos esta sabiduría que se cree que se la sabe toda y incentiva incluso al hombre a ir en contra de la voluntad de Dios y hacer las cosas y tener ente femenino dentro de las congregaciones. Mujeres haciendo las veces de pastoras. Hablamos en la primera enseñanza, que yo sé que no les ha llegado, que siempre tiene que haber un principal. Alguien que sea primero para que mande, para que ordene. Te voy a decir un caso. Es como cuando dicen, todo el mundo dice que Colón descubrió América. Y yo, ese muchachito, decía, yo contradecía bastante cuando era muchacho. Sí. Decía, es que Colón descubrió América. ¿Cómo es que descubrió América? Colón no descubrió América. Colón invadió América. Colón y toda esta gente que vino para acá robó aquí en este continente. Saquearon este continente. Y no puede decir que él descubrió algo cuando ya había habitantes y gente viviendo ahí. Eran los primeros, eran los dueños de ese territorio. Por lo tanto, yo digo, Colón no descubrió América. Y la máxima autoridad eran los que estaban ahí. Pero ellos como tenían poder económico y dinero y naves y armas, empezaron a subyugar a aquella gente que encontraron en este continente. Dios es claro que el principio, por eso empezamos esto con primera de Timoteo 2 del 11, donde dice Pablo que la mujer se sujete y que no permite que la mujer enseñe ni tenga dominio sobre el hombre, porque el hombre fue formado primero y después Eva. Y el hombre no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, llevó a la transgresión, haciéndolo pecar también a Adán. Por eso el tema de este, ¿será Dios machista? Es que Dios no es machista, es un principio. Le mostré también a través de la Biblia donde hay una recreación, donde primero empezaron a hacer las cosas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, y al último el hombre. Pero cuando viene Jehová, Dios primero forma al hombre, después pone el huerto, después pone a los animales y después pone a Eva. Este es el orden, porque por eso le digo, ¿qué si Dios primero hubiese hecho la creación y después venía Cristo? Cristo no iba a ser tomado en cuenta porque los primeros fueron ellos, la creación. Por eso le digo, esto es obediencia, solo es obediencia. Y el diablo va a tratar siempre de distorsionar todo. Todo lo que nosotros aprendemos, él va a distorsionarlo. Y tú ves, mató a sus víctimas, hizo sacrificio. ¿A dónde tú encuentras masacre? En las guerras, hermano. Tú ves la Primera Guerra Mundial, tú ves la Segunda Guerra Mundial,
Tú ves esa guerra que ahorita se está dando con Rusia y este otro país que tiene de vecino. Y las guerras no se terminan, las guerras continúan. Hay guerra en el mismo país. Guerras civiles que hay ahí. Que no aceptan al presidente. Y aparte la delincuencia y la maldad que ha avanzado. Entonces hay masacre. Y no nos damos cuenta de esto. ¿Sabes por qué? Porque estamos enamorados del mundo. Hay muchas víctimas. Dice también que mezcló su vino. Mezcló su vino. Lo fermenta. Todo esto pasa cuando hay un... Dios prohíbe que nosotros mezclemos el vino, por decir así. Y cuando tomas diversas bebidas alcohólicas, es verdad que el vino embriaga, pero cuando te haces adicto a él, te haces borracho porque te haces adicto a ese vino. Pero en sí, el vino no es dañino cuando nosotros lo tomamos moderadamente. Mezcló su vino, te intoxicas. Mezcló su vino, como dije la otra vez, el vino también de este mundo que te emborracha, el trago de este mundo que te emborracha, las cosas de este mundo te emborrachan también. Porque a veces nos volvemos tan necios, tan cerrados, hermano, a una cosa. Fíjate que nosotros como cristianos combatimos muchas veces con muchas religiones. Por ejemplo, los católicos, que dicen que María es Madre de Dios, que intercede por nosotros. Y tú, aunque le hables bíblicamente, a muchos de ellos le muestres la Biblia. Ellos no entienden eso, ellos siguen creyendo que sí, María sí es Madre de Dios, que intercede por ti. Eso es estar embriagado. Tú cuando hablas con un borracho, ¿sí o no? Que se vuelve necio, que cualquier palabra que tú le digas, él te la va a contradecir y él va a seguir en eso. Y no solamente pasa en las religiones, también pasa en los evangélicos, hermano. Yo digo, ¿a cuántos yo no les he hablado pastores que están equivocados, que están mal como están, que están matando a la gente dentro de las congregaciones y ellos siguen en lo mismo? ¿Por qué? Porque están embriagados de las cosas del mundo también ellos. Y cuando estamos embriagados somos tontos y, disculpando la palabra, somos estúpidos. Muchas veces hasta nos creemos más poderosos que un boxeador de peso pesado, hermano, que creemos que hasta le podemos pegar a ese. Así muchas veces, mucha gente así tan chiquita en el evangelio se creen más grandes que los verdaderos siervos de Dios, que andan diciendo la verdad limpia y transparente. Y discúlpame a estos hermanos evangélicos, pero que cuando tú estás dando un evangelio de muerte, tú eres un criminal. Y esto es así de fácil. Tú estás matando a la gente. Por eso Dios nos habla que nosotros no nos quedemos callados, porque a nosotros también nos va a pedir cuenta. Esto no es cuestión que yo sé y allá tú. Tú vives tu vida que yo vivo la mía. Esto no es cuestión de que tú vives tu vida que yo tengo que rendir mis cuentas acá a mi jefe. No, Dios no va a pedir cuenta porque no hice nada por su viña. Porque no hice nada por su iglesia. Porque no hice nada por esa oveja. Hermano, si en el mundo, cuando maltratas a un animalito o a un perrito, si ves como muchos defensores de los animales salen sin ser su animal. El otro se jacta de que es mío y yo trato las cosas, pero ahí está. Pero lo mismo nos pasa a nosotros, hermano. Y es que Dios va a demandar si nosotros quedamos callados.
Nosotros no podemos hacer oídos sordos a cosas que nos están llevando a ese castigo eterno. Dice aquí, puso su orden personal, arregló sus cosas a como él quiso, puso su mesa, arregló la mesa para que alguien se siente. Acordémonos que en el tabernáculo también está la mesa de los panes. Había una hilera de pan, 12 panes, 2 hileras, 6 pan por hilera. Puso su mesa. ¿Y qué es pan, pues? Porque aquí también dice, venid a mí y come mi pan, le dice. Pan es palabra, hermano. Pan incluso en el mundo es la ciencia que te mete tantas cosas en tu cabecita, hermano. Donde incluso puso sus siervos, dice. También tiene siervos, gente que le sirve a ellos. Gente que dice que lo pone en lo alto. ¿Sabe para qué lo pone en lo alto? Para votar a los que están arriba. A muchos ministros de Dios. Porque ¿sabes qué? Satanás o el diablo no está interesado mucho en los que ya lo obedecen. Ya los tiene comiendo de la mano, entonces tiene que ir arriba. Y por eso, estando arriba, está bajando a muchos ministros de Dios con la ciencia y la tecnología, con cosas que salen de este mundo, cogiendo las cosas de este mundo. Los está bajando. Subió a lo alto. Dios también nos manda a nosotros, nos envía a predicar una palabra, a enseñar a sí mismo. Hoy en día el enemigo tiene tantas cosas para distraerte, no solo en el mundo, sino hasta en la iglesia. Debemos de saber usar la tecnología a beneficio de nosotros, pero no permitir que la tecnología a nosotros nos domine. Es triste, hermano, llegar a un lugar. Yo llego a un lugar y todo el mundo está así, mire. Tú eres como un cero a la izquierda cuando llegas a un lugar donde la gente no te toma en cuenta, que más está teniendo en cuenta al teléfono. Es más, muchos llegan más allá. Dicen que llegan de visita a una casa y siguen así mismo. La pregunta es, ¿para qué llegas allí? Mejor quédate en tu casa. Porque estás solamente así. Te vuelves distraído. Eres puro teléfono. Eres puro WhatsApp. Eres puro Facebook. Y no tienes tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo envió a sus criados. Le dio sabiduría. Le enseñó la ciencia, cómo avanzar. Cuando tú vienes a la Escritura, te vas a dar cuenta que todas estas cosas es una especie de imitación de las cosas que Dios quiere con nosotros. Es que la ciencia y la tecnología está avanzando tanto que ahora, hermano, solamente en China se ha creado una especie de que tú te haces ver por una cámara de televisión y ya sabes efectivamente quién eres tú. Solo con tu gesto, con tu manera de ser, ya sabes quién eres. Es como Dios ya sabes quién eres tú también. Es como que se meten a tus pensamientos, pero efectivamente no se meten, sino solamente buscan tus gestos. Y efectivamente muchas personas, yo incluso las conozco por su gesto, por su modo de caminar, de andar, de hablar. Tú los conoces por ellos. Pero toda esta ciencia, esta tecnología es una imitación a las cosas de Dios. Porque tú ves ahora, mira, ¿qué pasó con María? Tuvo un hijo sin haber tenido un hombre. Ahora la ciencia puede hacer lo mismo. Una mujer puede tener un hijo sin haber tenido intimidad con un hombre.
Dios se alzó, Jesús se alzó, cuando se alzó de los discípulos, se fue con los discípulos, se alzó. Ahora el hombre ya puede volar. Los animales andan debajo del agua, ellos también ya andan con submarinos debajo del agua. Y quieren ahorita conquistar planetas. Hermano, es triste saber que la gente, como digo, te contradice algo y no tiene pruebas para contradecir. Yo le digo a la gente, los extraterrestres existen. Sí, existen. Y aquí muchos evangélicos religiosos dicen que no. Y son seres, le digo, son seres. Ellos no son demonios. Le digo, son seres que tienes que ir a predicar. No, que yo no creo. Y lo ven, es como diciéndole, apártate de mí, Satanás. Le digo, entonces váyase, le digo a Efesios 3:10. Y le digo, no, que la Biblia lo dice. Si le hablo de quién fue el principio. Y le muestro en el principio con versículos bíblicos de Colosense, de Juan, de Apocalipsis. ¿Quién es el principio? No, que no es así. Hermano, ¿qué quiere la gente? Por eso dice Pablo, y hablamos sabiduría de Dios, sabiduría oculta de Dios con aquellos que han alcanzado madurez. Y fíjate que un hermano me llegó a decir, dice, que la madurez, dice, son solo las cosas, o sea, las cosas grandes y ocultas, perdón, eso fue lo que dijo. Las cosas grandes y ocultas que muestra Dios es lo espiritual, dice. Lo espiritual, le dice. Si cuando dice, y hablamos sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, sabiduría oculta, no está hablando. Esas cosas ocultas no está hablando de la vida espiritual de nosotros, cómo tenemos que caminar. No, le digo. Cuando dice madurez, es que tú ya has crecido espiritualmente. Ya estás grande, ya no eres un chiquito. Ya no eres un bebé recién nacido. A esa madurez se refiere exactamente, tienes madurez espiritual. Pero cuando habla de las cosas grandes y ocultas, son cosas que incluso que no están en la Biblia. Por eso dice, hablamos. Entonces, ¿quién te va a entender eso con aquellos que han alcanzado madurez espiritual, con aquellos que han crecido? Y es lastimoso que cuando uno dice, incluso, la mujer no es esto, la mujer no es esto, enseguida es machista, machista. Un hermano le dice, no, es que la mujer no es esto. Hermano, y eso no es machismo. Por eso es que yo decidí ponerle a este título de la enseñanza es, ¿será Dios machista? Haciendo una pregunta para mucha gente. Y tú ves como Él envía, como nosotros somos enviados, como te digo, los envía lejos, los extiende, los levanta, los llama. Así envía a sus criadas. Estas criadas son siervos y tú sabes cómo los jóvenes sirven al enemigo, ¿no? Cómo el enemigo está interesado hoy en día en los jóvenes para trastornar sus pensamientos. Siervo es un muchacho joven, dice la Escritura, un muchacho que tiene que hacer lo que su amo dice. La Escritura nos enseña que nosotros también éramos siervos del mundo o esclavos del mundo. Hoy sigo siendo siervo, pero hoy soy siervo de Dios. Sigo siendo esclavo, pero soy esclavo por amor de Dios. Pero estos son esclavos para muerte. Estos muchachos, estos siervos que hoy en día le sirven al enemigo, y lo triste de todo esto es que muchas veces no saben a quién están sirviendo. Yo le servía al mundo, yo le servía al diablo y yo no sabía que le estaba sirviendo al diablo.
No fue hasta cuando no empecé a entender estas escrituras, o me la dieron a conocer mucho, es que empecé a ver que sí, verdaderamente le servía al diablo. Porque si tú le dices a alguno que es hijo del diablo o siervo del diablo, va a alzarse contigo, va a querer hacer quién sabe qué contigo. Muchos incluso te van a querer sacar la mano por la religión que lleva. Incluso por la religión que lleva puede pasar esto. Estos siempre quieren andar sobre los demás, encima, arriba de uno. Y está en contra de todo lo que tú puedas hablar de las cosas de Dios. Estos siervos que no son de Dios. Esta sabiduría para estos siervos en este mundo. Y siempre van a querer estar más arriba de cualquiera. Incluso de los mismos cristianos. Cuando muchas personas se preocupan por el pecado, que estamos, le digo, bueno, es importante que te preocupes en las condiciones que tú te encuentres. Es sumamente importante. Y que primeramente que reconozcas y que cambies y que salgas de allí. Pero el diablo no está preocupado por aquellos que ya le están sirviendo, hermano. Porque ya le está sirviendo. E incluso cuando digo, hasta iglesias evangélicas le están sirviendo. Ya saben que lo tiene en la mano. Entonces, ¿a quién va a atacar? Va a atacar a los ministros que están bien, que están rectos. A gente como esta va a atacar. Muchos a uno lo ven mal, hermano. Muchos cristianos mismos o evangélicos lo ven mal a uno. No, que tú eres muy duro, tú eres esto, tú eres así, me dice. Es que así no se debe de tratar. Pero ¿a dónde está el mal que se diga la verdad? Como aquel varón que dice, ese ya era machetero, dice, porque hablaba así como uno. Y hablaba a la gente, es machetero, dice, mira dónde está en el mundo. Yo le vi como un regocijo, al hermano le vi como un regocijo porque estaba en el mundo. Pero no sabe él que precisamente el diablo son a estas clases de gente, a estos siervos como este que está parado aquí, es que va a atacar. Por gente como esta que está aquí, es que tú debes de orar más para que Dios los mantenga en la verdad. Porque el diablo se va a preocupar por él más que por los que le están sirviendo a él. Amén. En lo alto, hermano, cuando tú estás en lo alto te vas a ver más. Vas a gritar y vas a ser oído. Pero aquí va a lo alto a hablar. Pero en medio de todo esto va a haber gente simple, así dice la escritura, tú lo ves, a los simples. Simples son esas personas, hermano, que por cualquier cosa se deja llevar. Simples son esas personas que quieren saber a la manera de quieren una religión más que todo a su estilo de vida. Que no le prohíba esto, que no le prohíba esto, que no le prohíba esto. Esos son los simples. Gente, en pocas palabras, tontita, hermano. Gente incluso que no leen ni la Biblia, quiere que se la lean. Gente que quiere que le disminuyen la Biblia porque no la leen. No le dan tiempo a Dios. Es diferente que tú leas la Biblia y no la entiendas. Porque cuando lees la Biblia y no la entiendes, y si quieres saber de Dios, tú buscas, escudriñas, le preguntas al que sabe. Muchos siervos se agradan cuando alguien va y le pregunta sobre las cosas de Dios, ya sea que sea cristiano o no sea cristiano, para ponerlo en el lugar en que debe de estar. Son personas sencillas, que cualquier cosa los conduce, son llevados
Ellos no caminan por su propia cuenta, hermanos, son llevados. Y nosotros somos llamados a caminar por nuestra propia cuenta. Así es. Somos preparados para caminar por nuestra propia cuenta, hermano. Porque si tú te metes a estudiar para doctor, y tú sabes que los doctores que ya están graduados y ya están operando por su propia cuenta, que no necesitan a nadie decirle cómo coger un bisturí, a dónde van a abrir. No, así mismo es el evangelio, que nosotros caminemos por nuestra propia cuenta, todos. Porque esa es una iglesia sacerdotal que quiere Dios. ¿Qué más dice? El último dice, dejar la simpleza y vivir, andar por el camino de la inteligencia, andar por el camino, hermano. ¿Qué camino te muestra Él, pues? Mira cómo los caminos poco a poco se han ido modernizando. Muchos dicen que cuando vino Cristo vino en un tiempo exacto porque los romanos habían hecho suficiente camino como para caminar, andar por ella, andar en caballo. Había esa facilidad. Por eso se extendió el evangelio. Pero camino también es una enseñanza que se te puede dar. Es las pisadas que tú sigues de los demás. Es el curso de la vida o modo de acción de los demás. Ese es el camino. Y Jesús nos muestra su camino porque dice, yo soy el camino. Y el diablo también te muestra un camino. Un camino que te conduce a muchas partes. Pero que después te encuentras en un solo lugar. Nosotros queremos siempre buscar pisadas de otro, hermano. El diablo, en cambio, se encarga de borrar las pisadas de los siervos de Dios. Porque muchas veces les ponen en la mente que Jesús era Dios y que eso no se puede. Pero Pablo dice que sí se puede. El apóstol Pablo. Él dice, sé imitador de mí, porque yo soy de Cristo. Él dejó un camino diciéndole yo pude, y no solo yo, sino que muestra a otro grupo que también pudieron. Después dice, sé imitadores en nosotros. El enemigo, hermano, hoy en día nos da una facilidad, hermano, de caminar como él quiere. Porque nosotros no investigamos las cosas. Más que todo la juventud. Por eso muchas veces me pongo a platicar con las personas. Le digo, mira el niño, le digo, que está ahí. Otros todavía no nacen, pero están por nacer. Esos niños ya ven una vida hecha aquí donde están ellos. Y ellos ven que esa vida que llevan es normal. Porque nunca nadie se la contradice. Uno no quiere hablar de las cosas de este mundo porque siempre se vuelve como redundante. Reabundamos en las cosas, en seguir y seguir en lo mismo. Pero es que hay que seguir en lo mismo, hermano. Porque el pueblo se está perdiendo. Y él coge y enseña, muchachos, enseña a niños a caminar como Él quiere. Y no nos olvidamos de aquellos principios que Dios enseña, hermano. Donde ven el pecado lo ven normal. Que para ellos esto no es pecado. Que la vida que llevan no es pecado. Acordémonos que Dios es actual.
que esa ley de tener un principado de los primeros mandan. El apóstol Pablo les hace acuerdo a ellos que el hombre es primero a las mujeres. Pero eso no le quitan el privilegio de alcanzar lo mismo que el hombre va a alcanzar por su obediencia. La mujer no pierde ningún privilegio cuando está en obediencia, ni el hombre tampoco. Si el mundo anda así, ok, porque siempre andamos mirando cómo está el mundo. La iglesia anda mirando cómo está el mundo. Y Dios quiere que quitemos la mirada del mundo, que la pongamos, sí, para sacarlos del mundo. Para que conozcan a Cristo, para que sepan de Cristo. En fin, eso es lo que quiere Dios, hermano. Y que empecemos a investigar. Que cuando se hable de aquel legalismo, que especifiquen bien qué es legalismo. Porque como yo digo, siempre atacaron a esos legalistas. Y yo le digo, yo prefiero a esos legalistas que esas iglesias modernas, perdidas de hoy en día. Y que no aceptan que está mal. Y que se burlan incluso de muchos siervos de Dios, porque siervos como nosotros, para muchos somos anticuados. Pero cuando se trata del poder de Dios, ahí sí se quieren volver anticuados. Porque tenemos que ser como la iglesia primitiva, dice. ¿En qué? En el poder que ejercía la iglesia primitiva en el principio. Dios no es anticuado, Dios es actual. La Escritura dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Eso dice la Escritura. Entonces, busquemos ese camino y dejemos este camino, que esta sabiduría caída, porque es la sabiduría caída que nos está haciendo tanto daño, que está manifestándote en este mundo. Es diabólica, es satánica, dice Santiago. Puede haber gente en el mundo con mucha elocuencia, con mucha sabiduría, pero el hombre de Dios debe saber hacerlo callar, sin hablar mucho incluso. Sin hablar mucho, dejarlos que hablen, que desarrollen si quieren. Porque muchas veces así pasa, hermano. En el box mismo hay boxeadores que están que pelean y lo golpean al otro y lo tienen por el suelo, y él saca una sola vez las manos y lo coge y lo noquea, ganó la pelea. Pero cuando estás en la sabiduría de Dios, la sabiduría que desciende de lo alto para ti, la sabiduría que habla Dios, que nosotros... Ya te estoy hablando que esta sabiduría es el ente caído, es una tipología de iglesia que se rebeló contra Dios allá arriba en los cielos. Y Él quiere efectivamente que ese ente femenino, ya sea la mujer, un hombre que se crea mujer, mande en este mundo. Por eso dice que el anticristo no gustará de mujer. ¿Y qué le va a gustar entonces? Si no le gustan las mujeres. Les hablo porque Dios esto me da. Porque como le digo a muchos, trato de no ser un aficionado al Evangelio. Busco no ser un fanático del Evangelio. Porque cuando andamos así, vivimos mal. Porque el fanático del Evangelio solo habla y habla de lo bueno y lo grande que puede ser Dios, pero no vive la vida como Dios vive. Yo le doy gracias por haberme escuchado en este día. Termino esta enseñanza esperándolo la otra semana. Cuídense mucho y que Dios me lo bendiga a todos.